De manera que la ley a la verdad, ¿qué dice allí? La ley es santa. La ley es santa. Gloria a Dios. Y el mandamiento santo, el mandamiento justo y también es bueno. Para explicar un poquito. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Y anhelamos que tu Espíritu Santo comience a obrar también en aquellos hogares, Señor, donde hay necesidad. Visita, Señor, estos hogares y que tu nombre sea glorificado. Y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Pueden tomar asiento alabando al Señor y adorando a Dios por sus misericordias. Hoy quiero hablarles acerca del don de Dios. ¿Cuál es ese don de Dios? ¿Estamos hablando de Cristo? Claro que sí. Estamos hablando de las bendiciones de seguir a Cristo, lo conocemos muy bien. Pero para que ese don pudiera llegar, dice la palabra, tenía que haber una manifestación de la necesidad de ese don. Si uno no sabe que está enfermo, uno no va al doctor. Si uno no sabe, no siente un dolor, no sabe que algo está funcionando mal en el cuerpo. Si tú no sientes el dolor, cansancio, de repente una punzada, o sientes de repente una pesadez, algún dolor encima o por dentro o por fuera del cuerpo, uno comienza a darse cuenta y dice, algo me está sucediendo. Siento este dolor, algo no me deja caminar, este cansancio que tengo no es normal, este dolor no es normal, hay algo que se está manifestando desde adentro hacia afuera para que tú te puedas dar cuenta que necesitas atención. Hablando de lo que es el cuerpo humano, el ser humano, Dios lo ha capacitado para darte señales de advertencia de que algo está andando mal. Cuando anda mal en el cuerpo te avisa, te da dolor de garganta, sientes una fiebre, ¿qué está pasando? Cuando hay una infección, la primera manifestación es la fiebre, la debilidad del cuerpo, el desgano, algo está funcionando mal. ¿Eso por qué es necesario explicarlo? Porque si el cuerpo da señales de que algo está funcionando mal, que necesita ser atendido, necesitas un doctor, necesitas un descanso, necesitas una medicina, o de repente necesitas alimentarte, o algo, el cuerpo te pide, lo necesita, porque es visible, porque es sensible, porque está en ti. Pero hay algo que el hombre no se da cuenta, que cuando tiene pecado por dentro no se da cuenta que necesita ayuda. El hombre que anda en pecado, la mujer que anda en pecado, los hogares que andan lejos de Dios no se dan cuenta que necesitan ayuda, porque los síntomas espirituales son poco visibles. Solamente se hacen manifiestos aquellos que siendo espirituales se dan cuenta que tienen discernimiento de corazón, discernimiento de espíritu y pueden discernir la necesidad espiritual que tiene la otra persona. Aquellos que dicen, bueno, es muy en una rutina ya en estos días, dicen, no, siento cansancio, estoy muy preocupado, me duele la cabeza, estás con estrés. Estás ansioso, sí, se me cae el cabello y no tengo ganas, no puedo dormir, paro, piense y piense en la madrugada y no puedo dormir. De repente estás con un estrés crónico o agudo y te dan una definición de lo que tú hay en tu cuerpo y no solamente en tu cuerpo, sino también en tu espíritu. Pero no estamos hablando de esos sentimientos espirituales, sino de la condición natural ante los ojos de Dios como almas, como dice el apóstol Pablo, almas que han adulterado. No hablando de la carnal o de lo físico, almas que se han alejado de Dios y han puesto en el lugar de adoración que le correspondía a Dios, han puesto los placeres de este mundo, han puesto las satisfacciones humanas. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque entonces muchas veces la gente no le presta atención a las necesidades espirituales. Todos estamos afanados en bañarnos, en arreglarnos, estar presentados, en cumplir con los hombres, pero no le prestamos atención a las necesidades espirituales. Muy pocos le prestan atención. ¿Qué necesita mi alma? ¿Qué alimento le tengo que dar a mi espíritu? ¿Cómo fortalecer mi comunión con Dios?
voy a ayunar, voy a orar, me voy a meter en vigilia, es bueno. Pero ¿qué es lo que te está robando, está mermando o haciendo que tus fuerzas espirituales se debiliten? Dice la palabra de Dios que es la lucha del espíritu contra nuestra carne. Eso es muchas veces que nosotros no nos damos cuenta, que nuestra carne tiene necesidades y le pide a nuestro espíritu y a nuestra mente, a nuestra alma, que se sacrifique por querer satisfacer una necesidad carnal o física. Y el cuerpo nuestro, que no tiene razón a menos que el alma o nuestro pensamiento le haga entender a nuestro cuerpo que hay cosas que no pueden ser satisfechas porque van en contra de mis principios, porque va en contra de mi fe. Ahí interviene el espíritu, dice, esto no puedes hacer, esto desagrada a Dios. Pero la carne dice, yo quiero hacer eso, me parece bien. Y entonces la mente está constantemente luchando, y entonces no puede nuestra mente luchar contra nuestra carne. Por eso tenemos que clamar, Abba Padre, clamar, Espíritu Santo, ven sobre mí, aliéntame, ayúdame. Porque esa es la respuesta que nosotros debemos, porque así como nosotros decidimos, voy a comer un buen plato de proteínas, de alberjas, de lentejas, de frijoles para alimentar mi cuerpo porque estoy mal de la sangre, estoy debilitado, no puedo dormir. Así la mente razona para alimentar nuestro cuerpo, nuestra mente razona, ¿cómo voy a fortalecer mi espíritu? ¿Qué le doy? Tengo que decidir ir al templo. Tengo que decidir negar las cosas que me hacen daño físicamente y espiritualmente, y tengo que renunciar al pecado, renunciar a la atracción del mundo, renunciar a los afanes, renunciar a todo aquello que rompe mi comunión con Dios. Nosotros somos los que decidimos. Aquí a nadie de ustedes les ha obligado nadie a que venga. Ustedes han decidido venir, ustedes han decidido buscar, ustedes han decidido prestar atención. Por eso dice en Romanos 5, vamos a leer Romanos 5. Es importante, capítulo 1, versículo 1 de Romanos 5, dice, es necesario que entendamos que en nosotros ha fluido algo especial delante de Dios. Hay una palabra que dice aquí, comienza este capítulo 5 con la palabra que a nosotros nos abre las puertas del cielo. Dice, justificados. Justificado. ¿Quiénes son aquellos justificados? Los justificados, ¿qué significa justificación? La justificación es una aprobación con razones convincentes, con testigos y con documentos de que tú tienes o estás aprobado. ¿Se dan cuenta? Una persona que es justificada ha sido justificada porque se han presentado documentos, porque se han presentado archivos, se han presentado testigos, se han presentado argumentos convincentes que declaran que tú eres justo. Y eso no ha venido por obra tuya, no porque yo ore todo el día. Tú no eres justificado porque tú oras. Tú no eres justificado porque vienes al templo. Tú no eres justificado porque estás sujeto a un pastor. Tú no eres justificado por obra humana. Tú no eres justificado porque hagas muchas actividades. Tú no eres justificado porque te vistas bonito, tengas cabello largo, falda larga, no te pintes, no te arregles, estás bien arreglado. Eso no te justifica. Lo que te justifica a ti y a mí es que ante el cielo se presentaron argumentos, documentos, testimonio, testigo de que tú has salido aprobado por alguien que te ha aprobado a ti. De que ya tú no tienes culpa. De que todo lo dice, como dice el apóstol Pablo, que el acta de los decretos que nos condenaba fue rasgada, fue anulada, fue desaparecida, porque Cristo presentó los documentos de que tú eres ahora de Él. De que ya no eres del mundo, ahora le perteneces a Él. Que todo argumento que vino para condenarte y destruir tu vida, que tenía autoridad sobre tu vida, eso es lo que en la ley se decía, que estábamos castigados, en la ley se decía que el pecado abundaba en tu vida y que no había solución. Pero como Cristo viene,
nace, crece y va y anuncia el evangelio por apenas 3 años, con apenas 12 hombres, revolucionó la historia. Porque no era por obra humana, era obra divina, obrando a través de su espíritu, convenciendo, redarguyendo, sanando, probando que ha venido el don de Dios para justificación de los hombres. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, nosotros tenemos que vivir en esta bendición. Dice, justificados, y no por obra humana, ni tampoco por decisión, sino que por la fe, dice. Porque para aceptar la justificación de Dios tengo que aceptar que Él es real. Tengo que aceptar que hay un Dios que me hizo, que conoce mis pensamientos, mis deseos, mis necesidades, y que Él es el único que tiene poder para juzgarme. Dice, aún después de muertos. Porque hay gente que dice, Dios no se meta conmigo, porque toda la vida, todo esto acá acaba, uno se muere y se va al sepulcro y ahí queda. No, después del sepulcro, dice la palabra, después de la muerte viene el juicio. Y la palabra de Dios dice que estamos nosotros advertidos por una justificación, no por obra, sino por fe. Y tenemos paz, dice, por esta misma fe tú y yo tenemos derecho a la paz. Y en verdad, dice el que está a tu lado, tú tienes derecho a la paz. Que nadie te robe la paz. Hay una paz que Dios te ha regalado a ti. Nadie te puede quitar esa paz, porque has sido justificado por la fe. Ya no hay condenación, no hay dedo acusador. Dice su palabra, por esta misma fe tenemos paz para con Dios, porque el hombre anda en guerra. Hoy mismo hay miles, millones de personas, autoridades, grandes y pequeños, jóvenes o ancianos. Hay muchos que están en guerra con Dios, porque no quieren aceptar los mandatos de Dios, no quieren aceptar ni siquiera a Dios. Pero nosotros hemos entendido, porque nuestra mente entiende que nuestro espíritu necesita salir de esa opresión. Y al conocer la palabra, conocer a Cristo y conocer el testimonio de Cristo y conocer lo que Él hizo por nosotros, entendemos que por fe, nosotros por fe hemos sido justificados para recibir paz en abundancia. Porque el hombre en estos tiempos, por más abundancia que tenga o por escasez que tenga, porque ya sea rico o pobre, no tienen paz. Porque lo que el hombre necesita no es riqueza, ni tampoco vivir en austeridad, pobrecito de mí, téngame compasión. No, lo que el hombre necesita no es la misericordia de los hombres, ni la pena de los hombres. Lo que el hombre necesita es tener paz. Y la gente, para tener paz, quiere trabajar para tener paz. Quiere casarse para tener paz. Quiere formar una familia íntegra, bien arreglada, bien constituida, pero no hay paz, porque la paz que el mundo ofrece es corta, no es duradera. Pero cuando nosotros recibimos esta fe en el Hijo de Dios, esta fe nos asegura a nosotros una completa paz. Y no paz de hombres, sino paz para con Dios, porque ya no estamos en guerra, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el dador de esa paz. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y por eso, hermanos, lo sabemos de memoria, pero muy pocos pueden disfrutar de esta paz. Incluso hay creyentes, hay cristianos, hay pastores que no tienen paz, porque se han apartado de buscar la presencia de Dios. Quieren justificar sus obras por sus bondades, por sus prédicas, por su trabajo, por su testimonio, pero no quieren tener paz con Dios, sino que quieren tener paz con los hombres y pierden la paz de Dios por cambiarla por la paz de los hombres. Porque quieren y creen que los hombres van a justificar sus obras, cuando el único que puede justificar las obras es Cristo. Y a su nombre gloria, a su nombre gloria. Verso 2 del capítulo 5 de Romanos dice, Él por Cristo, por Él, por el Señor Jesucristo, es por quien tenemos entrada. Miren, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, dice, firmes. Y la palabra firme también es una palabra muy usada por el apóstol Pablo. La palabra firme quiere decir que estoy seguro, que estoy enfocado, que nada me va a apartar de lo que yo estoy
deseando hacer o pensando hacer. Porque hay gente que está enfocada en lo malo, está firme en lo malo, pero él está hablando de una firmeza en el Señor Jesucristo. Y aún cuando habla en Efesios en el capítulo 6 de las armaduras de Dios, dice: después de toda batalla y después de toda pelea, después que habéis resistido contra toda obra del diablo, dice que nosotros aún después de todo eso sigamos firmes. Porque nosotros no tenemos guerra contra Dios, lo que tenemos es guerra contra este mundo, tenemos guerra contra nuestra carne. Nuestro principal enemigo ni siquiera es el diablo. Nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, porque estamos en este cuerpo de pecado. Pero no hemos sido justificados, que el Señor no nos ha libertado del pecado y de la muerte. El Señor nos habla de que ya no hay un acta que te condene al infierno. No hay un acta, ni hay un dedo señalador, ni hay acusación, no hay pruebas, no hay testigos, se desaparecieron porque el Señor la limpió. Pero hay un pecado que mora en nosotros. Ese espíritu no es un espíritu, mejor dicho, sino esa acción de pecado está en nuestra carne. Y eso es lo mismo, lo comienza a explicar el apóstol Pablo en el libro, en este mismo libro, cuando dice, verso 6, porque Cristo, cuando éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. 5:6 de Romanos. Ciertamente moriría algún justo por algún impío, dice. Pero nadie se osaría morir por alguien que es bueno, dice, como es bueno, dice. Más bien dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno muriera por algún bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora está hablando de aquellos que, dándose cuenta que están mal, no quieren reconocer que están mal y quieren mantener su guerra contra Dios. Ahora nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros nos damos cuenta que hay gente que está atada, contra los cuales también tenemos lucha. Porque nuestra lucha, dice el mismo apóstol, no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados. Ahora viene nuestra segunda lucha. Nuestra primera lucha es contra nuestra carne propia. Ahora nuestra segunda lucha es contra huestes espirituales de maldad. Por eso se dan cuenta que no es primeramente nuestra lucha contra el diablo. Nuestra primera lucha es nuestra condición humana, la cual cayó delante de Dios. Por eso ahí habla de los siguientes versículos del capítulo 5 de Romanos, acerca del primer Adán, el cual no pudo, dice, luchar ni permanecer ante la tentación de esta carne. Y fue tentado. En el verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, hablando ya del buscar la reconciliación del hombre contra Dios, en Dios. Porque dice, porque el don que ahora viene no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más por esta transgresión, mucho más la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre se manifestó en Cristo Jesús. El don de Dios se manifestó a través de Cristo Jesús. Por el pecado de uno, dice que entró el pecado y muchos murieron. Pero por la bondad de uno, también muchos pueden ser libertados. O sea, Dios no nos dice ahora que ya no va a haber muerte. Está determinado que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. Eso está establecido. Dios no va a anular ese decreto, ya está establecido. Podrás vivir si quieres 120 años, 125, pero va a morir. La muerte no ha sido anulada. Los hombres van a morir. Solamente en el milenio dice que vivirán muchos, ¿no? Los niños de 100 años, dice, y aún dice, habrá niños. Entonces, eso es un misterio que está velado todavía y quizás no podamos entender todavía. Pero muchas cosas que fueron misterio en el Antiguo Testamento se han hecho patentes y se han hecho claras en el Nuevo Testamento para nosotros ahora. Pero dice la palabra que hay estas cosas, este don manifestado a través de la gracia de Dios, que es en la gracia de un hombre, Jesucristo hombre, el cual también, siendo a imagen de Dios y haciéndose semejanza de hombre, dice, sufrió y se humilló hasta lo sumo y murió en obediencia, y una muerte de cruz, para que tú y yo pudiéramos recibir ese don de Dios.
En los versículos 16 del capítulo 5 de Romanos dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, hablando de Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado ¿para qué dice? Para condenación. El pecado vino para condenar al hombre. El pecado condena al hombre, pero Cristo viene para dar libertad de la condenación. Por eso hablamos de una justificación. Cuando el apóstol Pablo comienza a hablar de los textos que acabo de leer, acerca del pecado que mora en nosotros, o en mí, o en nuestra carne, el apóstol Pablo nos leemos aquí en el libro de Romanos 7:7, dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos justificados por la gracia, pero el pecado mora en mí. Yo tengo que luchar contra esta mi carne. Mi primera lucha es contra esta mi carne. Mi carne no quiere obedecer a Dios. Mi carne no quiere obedecer lo que le conviene. Mi carne no quiere ayunar. Mi carne no quiere orar. Mi carne no quiere venir a la iglesia. Mi carne no quiere hacer muchas cosas. Mi carne lo que le gusta son las cosas del mundo. A la carne nuestra le gusta lucir muy bien, pero no le gusta agradar a Dios. Es muy fácil dejarse guiar por nuestra carne, porque nuestra carne constantemente dialoga con nuestros pensamientos. Y si nuestros pensamientos no están llenos de la palabra de Dios, entonces no hay argumentos que tiren abajo los argumentos de nuestra carne. Por eso que muchos entendemos aquí que el mismo apóstol Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Es necesaria la ley? La ley viene a ser como el médico que te escudriña y te dice, tú sientes esto, tú sientes lo otro, entonces tú estás lleno de avaricia. Tú no perdonas, tú no quieres servir a los demás, entonces eres orgulloso. Y los orgullosos Dios los mira de lejos. ¿Quién dice eso? La ley. Es decir, la ley te diagnostica lo que tú tienes, pero la ley no te sana. La ley te muestra tu pecado y cómo tu carne ha llevado a tu mente y a tu espíritu a alejarse de Dios y transgredir los mandamientos de Dios. Te muestra tu condición. La ley eso es lo que hace, pero no liberta. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. El que escucha la ley, el que escucha la palabra, dice la palabra te lee. La palabra te muestra tu condición, pero te muestra la condición, pero no te puede libertar. El único que te puede libertar es Cristo, al cual tú tienes que conocer también por la palabra. Por eso es importante la lectura de la palabra. Hoy muchos no leen, hoy muchos quieren oír, hoy muchos quieren que les cuente, pero leer no es un hobby de muchos cristianos. Y debería ser el leer. La lectura enriquece, la lectura hace que nosotros entendamos claramente las cosas, nos da capacidades, nos desarrolla la forma de expresión, nos ayuda a estar, lo que dice el apóstol Pablo, a estar firmes. Porque si nosotros no entendemos que estar firmes es tener argumentos que edifican nuestra vida personal y nuestro espíritu, hermano, nosotros no vamos a poder permanecer firmes. Pero cuando estamos firmes por la palabra, por el estudio, por la lectura de la palabra y la práctica de la misma, porque la palabra es espíritu y es vida, es muy diferente a las palabras de los hombres, que dice el apóstol Pablo que son huecas sutilezas, argumentos humanos, filosofías de hombres, doctrinas de demonios, que nos alejan. Todo lo que te aleja no es positivo para tu relación con Dios. En lugar de justificarte, te muestra tu pecado, y muchos que no tienen salida se dejan arrastrar por el pecado y dicen, ya no tengo salvación, como hablaba con una dama en estos días. Entonces, ¿para qué vivir? Porque si todo me va mal, Dios no me quiere ayudar y todas las cosas es una desgracia en mi vida, ¿para qué vivir? ¿Dónde está Dios? Porque cuando no conocen de Dios vienen los argumentos humanos, vienen los pensamientos de la carne y vienen los argumentos del mundo y te alejan de tu sincera fidelidad a Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, que temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos también se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Nuestros sentidos, que son nuestros sentimientos, nuestras emociones, tienen que estar arraigados y cimentados en la fe en Cristo. Nadie te puede decir tú eres un pecador cuando tú ya eres justificado por Dios. Dios no te ha perdonado ese pecado. No, cuando yo vine a Cristo, Dios te perdona todos tus pecados. No, pero este pecado tú no lo confesaste, le dicen algunos. Tú no confesaste ese pecado, estaba oculto ese pecado, el Señor no te perdonaba. Mentira, porque cuando Dios perdona, perdona completamente, íntegramente. No hay ningún acta ya contra ti. El Señor dice, yo deshice como nube todos tus pecados, como niebla las desaparecí, ya no hay, porque tú te volviste a mí. Pero ¿qué hace el enemigo? ¿Qué hace? Va y al fondo de la mar, va, busca alguna basura de recuerdo y te lo trae a la mente y te lo lanza para que tú te sientas débil y digas, ay, verdad, yo cometí ese pecado. ¿Quién te ha hecho recordar eso? ¿Satanás? ¿El diablo? ¿Que utiliza alguna persona? ¿O algún dardo? ¿Alguna foto? ¿Algún escrito? Por eso nosotros tenemos todas las cosas del mundo. Ya no tiene ningún valor. Ay, que aquí está la foto de mi primer enamorado. Ay, esos pantalones que yo usaba antes, así todos rotos. Así andaba yo. Ay, por ahí me encontré mis coloretes. Porque eso te tenía atado. Había gente que estaba atada con eso. Ay, las pinturas de cabello estaban atados. Y lo tienen ahí guardadito, a ver si lo puedo de repente hacer algo. Hermanos, y hay gente que sabe que tiene cosas ahí guardadas, que son del mundo, que son ataduras, que el diablo puede traer a tu mente, porque son invitaciones que tú les pones al enemigo, pones para que el enemigo te ponga. Por eso uno que se convierte al Señor rompe con todo lo que puede ofender a Dios. Lo que puede traer un argumento contrario a la paz que yo ya tengo con Dios. Hemos sido libertados, hemos sido sanados, hemos sido restaurados, somos nueva criatura. Y nosotros no hacemos nada que pueda desagradar a Dios, tenemos que agradar a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, hay un pecado que mora en mí, que primeramente está puesto porque conocí la ley. Todos conocemos la ley. La palabra de Dios nos enseña la ley. No adulterarás, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, guardarás. Lo sabemos. Y eso nos muestra. Pero cuando no lo hacemos, nos muestra que estamos mal. Y entonces viene el sentido de culpa. Y ese sentido de culpa no lo manda Dios, sino que tu carne te acusa y el diablo te acusa y las prácticas del mundo también. Pero cuando nosotros vivimos no en la ley, sino vivimos en la gracia. Ahora, no porque tengo gracia voy a hacer lo que me da la gana, sino que la gracia me dice, yo te perdoné, te santifiqué, te llamé, te busqué, te limpié. Ahora, ¿por qué te vuelves nuevamente al charco? ¿Por qué te vuelves nuevamente a los malos pensamientos? Hay mujeres que dicen, mi madre era así de renegona, mi madre era así de desconfiada, mi madre o mi padre así me criaron. Sí, pero tú eres una nueva criatura. No, mi mamá tiene esa costumbre, yo también. Tú no tienes ningún tipo de esa costumbre, sino que las malas costumbres y las malas prácticas se te pegaron por tu contacto constante con esas personas. Por eso el Señor dice a través de su palabra, dice, se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque somos libres, hemos sido justificados. Dice la palabra, el apóstol Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley lo dijera, no codiciarás. Y algunos dicen que el apóstol Pablo tenía esa debilidad, que era codicioso, que codiciaba dinero, no, posición, cargo, reconocimiento y fama. El orgullo. Por eso que también muchos estudiosos creen que por eso Dios le mandó un aguijón, para que ese aguijón lo mantuviera así humilde. Porque el orgullo podía llenar su corazón, porque era un hombre erudito, conocía mucho, sabía idiomas, conocía todo. Y él quería de repente en algún momento, y Dios le mandaba ese aguijón, le hacía recordar, o le hacía ver lo que era antes. Y él dice, Señor, quítame este aguijón, me molesta, me fastidia, cargo, me para. No, no te lo voy a quitar. Porque eso también es bondad de Dios. Porque Dios permite algunas cosas en nuestras vidas que van a ser aguijón, hermanos.
Y esos aguijones no son enviados por el diablo, Dios lo permite para mantenernos humildes. Porque debemos entender que Dios nos muestra a nosotros la verdad. Porque somos de Él y como somos de Él vamos a mantenernos unidos a esa voluntad. El apóstol Pablo dice, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero por la ley se nos manifestó que ya estábamos condenados. Ahora que conozco la ley, ahora que conozco que estoy condenado, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a permanecer en lo mismo? Lo más lógico que diga, yo no quiero eso. Yo no quiero condenación, no quiero juicio de Dios contra mí, ni guerra contra Dios, yo quiero estar tranquilo. Pero la palabra de Dios nos dice entonces que debemos entonces clamar si tenemos debilidades humanas. Porque todos aquí somos humanos, ningún extraterrestre hay aquí. Como somos humanos nos cansamos, tenemos malos pensamientos, hablamos a veces a la ligera y en la abundancia de nuestras palabras también nos falta el pecado, dice, ¿no es cierto? Miramos y pensamos mal. Escuchamos y escuchamos al revés y juzgamos y criticamos. Por eso que nosotros constantemente debemos aprender a sujetar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros sentidos a la voluntad del Señor. Dice aquí, entonces, en Romanos 7, verso 21, dice el apóstol Pablo, así que queriendo hacer el bien, yo queriendo hacer el bien, hallo una ley que está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, yo quiero las cosas de Dios, pero, dile al que está a tu lado, pero, veo otra ley en mis miembros. Yo me deleito en la ley de Dios, ahí vengo, canto, adoro. Por eso pasa que muchos cuando vienen al templo, vienen, se gozan, adoran, cantan, danzan, se despeinan si quieren, hablan en lengua, pero cuando terminan y salen de esa nube de gloria, ay, vuelvo a mi cuerpo, dice. Vuelvo a cansarme, a mirar al hermano que me miró mal, veo al hermano que habló de mí, miro al otro hermano y llego a mi casa, un desorden, se te va todo, la gloria se te fue por ver lo que te rodea. Por eso el Señor dice, nosotros no vivimos por vista, sino vivimos por fe. Dale palmas y alabanzas al Señor. Porque cuando vivimos en la fe, las cosas de la vista, a veces nos miramos, ya estamos viejos, ya tenemos arrugas, ya miramos nuestra edad, ya no somos de 18 años ni de 15 años. Ya vamos a llegar algunos a los 50, otros a los 70, otros a los 90, unos ya a los 100. ¿No? Gloria a Dios. ¿Por qué no? Se puede, pero agradando a Dios. La situación no es la edad, la situación es que la mente nuestra, cuando no se sujeta a Dios, nuestra mente daña nuestro espíritu y entristece. Por eso que vemos gente joven que parecen viejos, porque andan amargados, andan a la defensiva, andan ahí, hermanos, asqueando todo lo que estuvieran y mal pensados, porque es la mente la que está corrompida. No es la persona, y toda esa mente corrompida transfigura ese rostro que debería ser angelical, un rostro alegre, de niño, de jovencita que es, y lo vuelven en verdad envejecido. Por eso que vemos tantos jóvenes de edad avanzada tan felices como lo vemos aquí, gloria a Dios. A mí me gusta ver a mis hermanas ya de edad avanzada con una alegría de una quinceañera, de un joven, con un gozo, con una fortaleza del Señor, porque han sido revividos, revitalizados, reforzados, reanimados por el Espíritu de Dios. Eso es el vivir en el Espíritu. Porque si vivimos en la carne nos afligimos, pero si vivimos en el Espíritu cobramos fuerza y le damos fuerza también a nuestra carne para que adore a Dios, para que sirva a Dios, para que se rinda al Señor. Dice entonces el apóstol, dice, así que hermanos, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hacemos las cosas para Dios y nos gozamos en Dios. Pero cuando abrimos nuestros ojos, ay, qué desastre todo lo que me rodea. Ay, el trabajo. Pero quisiéramos estar todo el tiempo viviendo en el Espíritu. Y ni siquiera despertar y ni llegar a la casa porque sabemos lo que nos espera.
O llegar al trabajo, o llegar al día de mañana, todo lo que tengo que hacer el día de mañana, hermanos, no puede ser. Y ya nos angustiamos, ni siquiera llegamos, ni siquiera a las 9 o 10 de la noche y ya te estás angustiando porque mañana van a ser las 2 y tengo que hacer tal cosa. Eso es vivir en la carne. Pero cuando vivimos en el Espíritu, cada paso que das, lo vives deleitándote en el Señor. Adoramos a Dios caminando, cantando, orando, confiando en Él. Hermanos, y entonces nuestras fuerzas no van a ser mermadas, ni tampoco nuestras fuerzas van a ser, hermanos, disminuidas, sino que más bien vamos a cobrar fuerza, vida, integridad delante de los ojos de Dios. Dice el Señor que según la ley interior, dice, yo me deleito en Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. La ley de mi mente y la ley de Dios. ¿Se dan cuenta que son dos cosas importantes que no nos detenemos a analizar? Hay una ley de tus pensamientos, tus ideas, tu opinión personal. Y otra es la opinión de Dios. O sea, yo no puedo decir, Señor, tienes que opinar igual que yo. No, Dios dice, tú tienes que pensar igual que yo. Y nosotros tenemos que pensar como Él. ¿Y cómo yo encuentro? ¿Dónde encuentro eso? Encontrando la voluntad de Dios a través de los evangelios. ¿Qué pensaba Jesús? ¿Qué decía Jesús? ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Cómo reaccionaba Jesús? ¿Cómo Él enfrentaba, cómo Él enseñaba y cómo Él enfrentaba los momentos difíciles? ¿Qué hacía para mantenerse así íntegro y agradable entre los ojos de Dios? ¿Qué era más importante para Jesús? Entonces todo eso lo encontramos en los evangelios, no lo puedo leer todos ahora. Pero el apóstol Pablo nos dice que hay una ley de nuestra mente y la ley de la carne, la cual lucha constantemente y tenemos que identificarla. Nosotros tenemos que darnos cuenta en algún momento, me siento desanimado, me siento triste, alto allí, luz roja, algo me está pasando, voy a la oración, voy a la palabra, porque es la palabra la que a mí me levanta, es la palabra a mí que me fortalece, es la palabra ahí que me está ahí ayudando. Me estoy enfocando mucho en la carne, en las cosas, la necesidad que me rodea. ¿En qué te estás enfocando últimamente? Te pregunto, respóndetelo tú mismo. ¿Qué te está afligiendo? Es la ley de tu mente. Pero hay una ley que no falla y que te va a ayudar. Es la ley de Dios. Es la ley del Espíritu, la cual a ti te levanta y te levanta para que seas agradable a Dios y tomes nuevas fuerzas. Por eso el apóstol Pablo, en esta disertación que él hace acerca de lo que es el ser cautivo del pecado y de la ley, él dice, no hay más salida. Si yo miro a la ley me muestra mi pecado. Y si miro a mi carne, miro que no hay salida, porque mi carne siempre desea y me condeno. Entonces, ¿a dónde voy? Y ahí viene la exclamación del capítulo 7:24 de Romanos, que dice, miserable de mí, soy un miserable, no tengo salida, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mi mente no puedo con mi mente. Hay muchos que tienen que ir hasta los psicólogos, psiquiatras, terminan internados porque no pueden luchar con su mente. Y he atendido hermanas, damas en especial, por la carga, sobrecarga y la lucha que ellas se enfrentan por querer comprender al esposo, por querer ayudar a los hijos. Hermanos, y es fuerte, porque la mujer mayormente hay una gran necesidad de querer hacer las cosas, de querer arreglar las cosas, de poder solucionar, porque eso es algo natural que Dios nos ha puesto, porque Dios dice que somos ayuda idónea y también ha escrito en nosotros que somos el auxilio de nuestros hijos, de nuestros esposos, porque somos cobertura, porque somos la mujer la que rodeamos al varón y estamos pendientes de lo que sucede, porque hay Espíritu de Dios de nosotros para ayudar y nos sobrecargamos. Los varones también tienen en un menor nivel, ya que las mujeres tenemos ese deseo siempre de protección hacia uno y hacia lo que es nuestro. Porque de nosotros salen nuestros hijos y hay una gran necesidad de querer cubrirlo y que no le pase nada. Y es algo que nos tiene muy ligados, es un nexo muy cercano, por lo cual nos afligimos más. Y entonces nos sentimos, hermanos, a veces miserables, que nadie nos comprende, que nadie nos entiende. Y necesitamos cobertura, ayuda, consuelo. Y muchas veces buscamos el consuelo en el esposo, en los hijos, en el amigo. Y no lo encontramos. Buscamos de repente en estudiar, buscamos en tener dinero, pero no lo encontramos. Y nos consideramos personas hasta que no tenemos solución.
Y nos autocompadecemos y nos ponemos como víctimas. Y hasta muchas veces las mujeres son las que más se enferman de estos casos. El apóstol Pablo, conociendo esto, dice: miserable de mí. Entonces, si yo entiendo esta gran realidad que está sucediendo en el área espiritual y física, soy un miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice, ahí reacciona y viene el Espíritu ahí para fortalecerlo. Dice: gracias doy a Dios. Cuando ahí interviene el Espíritu Santo, le dice: gracias doy a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Cuántos dan gracias a Dios? Miserables éramos, pero gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Es nuestro Señor. El Señor, la palabra Señor quiere decir dueño, amo y aquel que tiene poder sobre nosotros. Eso significa Señor. Tú eres mi Señor, es decir, tú eres mi dueño, tú tienes poder sobre mí, tú eres mi amo. Gracias doy a mi Señor Jesucristo. Dice allí: gracias doy a mi Señor Jesucristo, nuestro Señor, a quien yo mismo con la mente sirvo. Así que yo mismo, dice, llegan a esta conclusión, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, reconociendo que tengo pecado, que tengo falla, que me puedo equivocar. Todos aquí nos podemos equivocar. Yo conozco que hay una ley en mí. Dice allí, dice, más con la carne sirvo también a la ley del pecado. Entonces dice, el único que puede librarme de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo debemos hacer para tener esto? Es vivir en el Espíritu. Y ahí comienza el capítulo 8 de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me equivoqué, herí, lastimé. El Señor te dice: abogado tenemos en Cristo. Tenemos opción, anda, pide perdón. Y ahí viene la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice: pide perdón. El Espíritu Santo te dice: te has equivocado, anda, enmienda lo que has hecho, devuélvelo. Porque andamos en el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, subsanamos los errores, tapamos los huecos de lo que nosotros mismos hemos hecho mal. Por eso, qué lindo es vivir en el Espíritu. Porque me equivoco y puedo pedir perdón. Y me humillo, le pido a Dios perdón y me humillo ante esa persona. Restaura el corazón de la persona que herí con mis palabras, con mi mirada, con mis acciones. Porque eso tiene que tener todo cristiano, reconocer que se equivocó. Porque el que no reconoce que se ha equivocado no vive en la ley de Dios, en la ley de la misericordia, en la ley de la justicia. Tenemos que reconocer que nos equivocamos, sea cual sea tu falla, y ir y subsanar lo que has herido, y ir y reconocer que has fallado. Y entonces dice, reconocer a quién eres tú. Una persona que es humilde, que reconoce a Dios por su Señor y su Salvador. ¿Cuántos padres ofendieron a sus hijos? Pero como orgulloso dice: yo no le voy a decir nada, yo soy el papá y él tiene que darse cuenta que me equivoqué, pero yo no voy a pedirle perdón. ¿Cuántos padres no le han pedido perdón a sus hijos? Y los hijos se quedaron así, con esa herida. Pero qué hermoso cuando un padre dice: hijo, me equivoqué, no debía haberte gritado, no debía haberte insultado delante de tus amigos, no debía haber tocado eso que tú amabas. Porque eso nos ayuda a estar unidos como familia. Eso nos hace a nosotros aceptos y nos hace semejantes también a nuestro Padre Celestial en cuanto al sentido de correspondencia a nuestros hijos, de protección a nuestros hijos. Porque tú proteges a tus hijos y proteges a tu familia cuando tú los cuidas en su corazón, para que sus corazones no se dañen. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Nosotros debemos andar conforme al Espíritu. Andando en el Espíritu nos ayuda a que nuestros pensamientos en nuestra carne sean enderezados. Lo torcido se allane, se enderece, y lo áspero se allane. Lo malo que había en nosotros cambia. Las actitudes, las acciones, las expresiones toscas, duras, insensibles cambian, porque ya no andamos conforme a nuestra carne. Somos más nobles y entendemos. Aunque el diablo a veces quiere tratarnos de que no valemos, de que somos ignorantes, de que no servimos y que estamos arrastrados, no, está muy equivocado el enemigo y está muy equivocado el mundo. Nosotros andamos sujetos al Espíritu. Vamos a ponernos de pie.
Dale gracias a Dios. Aleluya. Ponte de pie en esta hora.